Muy bien, mi hermano Brian. Seguimos estudiando entonces el libro de Daniel. Estamos desarrollando para nuestra escuela de teología bíblica de nuestro ministerio, para el Ecuador y las naciones, el libro de Daniel, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y estamos en el capítulo 2, versículo 34, que ya lo hemos hecho, pero vamos a leerlo para ver que está caminando todo conforme a la palabra. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. No con mano. En el arameo es la veyat y significa sin la intervención humana. No depende de esfuerzos terrenales. Te hago una pregunta, mi hermano Brian. ¿Por qué pongo en arameo la veyat? Porque a partir del capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 7 ya el idioma es arameo. Perfecto. Entonces, capítulo 1, 8 al 12 es hebreo y del 2 al 7 es arameo. Interesante que en el arameo Arameo. la veyat, no con mano, significa sin la intervención humana. Esa piedra venía del cielo, no con esfuerzos terrenales. Esa piedra estaba separada de toda esta tierra. En este contexto del libro de Daniel, esta piedra se refiere al Mesías, Jesucristo, quien sería el que destruiría ¿qué? Los reinos humanos. Lo que nosotros ya sabemos que esta estatua de Nabucodonosor representa que el gobierno humano, el gobierno mundial. Y esta piedra que viene del cielo, que dice que no es con esfuerzos humanos, se refiere al Señor Jesucristo, que destruye los reinos humanos y viene trayendo ese reino prometido desde el inicio de la fundación y formación del pueblo de Israel a través del patriarca y la matriarca, Abraham y Sara. De ahí Isaac, Jacob, etcétera. Hablamos de los patriarcas y Amén, matriarcas. ¿Qué fueron los patriarcas y matriarcas? ¿Puedes decirme las tres primeras familias? Amén, pastor. Abraham con su esposa Sara, Isaac, el hijo de la promesa, con Rebeca, su esposa, y Jacob con Raquel Con Raquel, y, y Lea, de sus... sus Amén. sirvientas, ¿no? Bien, Jesús. Amén. Sí, sí. Primeramente fue Lea, ¿no? Pero él amaba a Raquel. Y las sirvientas Amén. tanto de Lea y Raquel, y se formó el escuadrón israelita con los 12 hijos. Mm. Y tuvo una mujer. Amén. Ok, esta piedra fue cortada no por mano humano, esta piedra es Cristo. Pongamos atención a esto. Cristo nunca fue creado porque Cristo es eterno. Entonces la piedra que viene del cielo está hablando de Cristo, porque Cristo no tiene comienzo y no tiene fin, porque Cristo es eterno. Pero en la historia de la humanidad
tuvo un inicio dentro de la tierra que se llama la encarnación de Cristo o la unión de lo divino con lo humano. Aquí observamos algo profundo que se está describiendo de Cristo, su carácter. Cuando dice no con mano, Cristo está hablando de sus atributos. No tiene un fundamento terrenal, sino que su propia esencia trasciende lo humano. Es decir, Cristo es divino. Un Dios eternamente en tres personas. Versículo 35. Con ellos, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Con ellos hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. Recordemos que habíamos leído anteriormente en la clase que habíamos hecho también una investigación sobre estos materiales y sobre la fuerza que tiene el oro, la plata, el valor, el hierro, el barro, que era un material débil. Y dice que se volvieron como paja. ¿Quiénes? Los gobiernos humanos. El viento los barrió sin dejar rastro. Pero la roca, que es Cristo, que golpeó la estatua, se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. La roca golpeó la estatua, golpeó los gobiernos humanos, los destruyó, y esta roca enorme se convirtió en una montaña que llenó toda la tierra, no solamente una parte, sino que toda la tierra. A ver, vamos a ver. Vámonos a hacer un exégesis y explicación del simbolismo. Que se volvieron como paja en la era del verano. Que se volvieron como paja. Estamos hablando del tamo o las cáscaras ligeras del grano. Es una imagen de algo sin valor, liviano y fácilmente dispersado por el viento. En las eras del verano el grano se aventaba al viento para separar el trigo de la paja o del tamo, o separar el trigo de la cáscara. ¿Por qué? Porque la cáscara, el tamo era inútil, la paja era inútil y era llevada por el viento, mientras que el trigo permanecía. Regreso al versículo 35. Con ellos hicieron añicos, ¿quiénes? Los gobiernos humanos, que se volvieron como esa cascarita que cuando empiezan a mover el trigo, la fuerza del viento va sacando la cascarita y va limpiando el trigo. Amén, pastor. Recordemos que en el Medio Oriente se valoraba y se valora lo que es el agro. Y ahí está el simbolismo conforme a lo que ellos desarrollaban en la vida también. Estamos estudiando esto con el pensamiento judío y por supuesto trayéndolo a nuestro tiempo, a la iglesia contemporánea. Aquí en este versículo representa la completa desaparición de los reinos terrenales, simbolizados por los materiales del oro, plata, hierro y barro. Estamos hablando de los 4 gobiernos imperiales y esos gobiernos pequeños. Ahora, la estatua en su conjunto representa la fragilidad y la temporalidad de los poderes humanos frente a la soberanía de Dios. El hombre es polvo y al polvo regresará. Todos estos gobiernos imponentes que tratan de humillar, de despreciar con sus leyes inmorales,
con sus gobiernos frágiles delante de la soberanía de Dios, serán destruidos y juzgados. Pero mientras que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, está en la tierra, debe de orar por los reyes de la tierra. Debemos de orar por los gobiernos de nuestras naciones. Amén. Estos imperios gobernarán en oposición a Dios, que se levantan en contra al reino de Dios. Cristo vendrá y los destruirá. Su fundamento mundano, humano y diabólico. Y estos gobiernos quedarán como el polvo. Versículo 35b. Léelo y explícalo. Amén, pastor. Dice, el viento los barrió sin dejar rastro. Aquí estamos viendo que el viento simboliza el juicio de Dios. Pero la roca, aquí la roca hace referencia a Cristo, que golpeó la estatua. La estatua estábamos viendo de que son los gobiernos humanos, los gobiernos terrenales, que golpeó la estatua, se convirtió en una montaña, haciendo referencia al reino de Dios, una montaña enorme que llenó toda la tierra. Esto hace referencia al reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra, un reino de justicia, paz y prosperidad. Perfecto. Entonces, el viento es un símbolo de juicio de Dios. Jeremías capítulo 4, versículo 11 y 12 nos habla que Dios mandó un viento seco, ¿no? Lo leímos al principio. Mandó un viento seco, un juicio sobre su pueblo. Este acto de que el viento viene es un juicio de Dios sobre los gobiernos humanos y subraya su soberanía. Cristo es el Mesías. Pero escúchame algo, la Biblia desde el comienzo nos dirige realmente a Cristo, a su muerte, a su sepultura, su resurrección, y nos dirige a la segunda venida del Señor Jesucristo. Un Mesías, dos venidas. Mashiach, el ungido de Dios, el Mesías prometido del Antiguo Testamento, dos venidas. La primera, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la segunda, como el león de la tribu de Judá, porque viene a través de la descendencia de Judá, que viene María, pero la esperma no la pone José, sino que Dios hace que la tercera persona de la Trinidad la ponga. Entonces, la segunda persona de la divinidad, esa piedra que cae, entra al mundo de los hombres, revestido de humanidad, hasta que venga por segunda vez y destruya los gobiernos del mundo, pero antes va a implantar ¿qué? Su reino milenial de 1000 años. Pero no es un reino de 1000 años. Al pacto davídico, en Primera de Samuel, capítulo 7, es un reino para siempre, pero en esos 1000 años van a haber unos eventos extraordinarios de la escatología bíblica. ¿Alguna pregunta? No, pastor, ninguna por el momento. Sigue leyendo y me vas explicando. Amén. La roca que golpeó la estatua se convirtió en una montaña. En el pensamiento judío, la roca simboliza algo eterno e inmutable. La piedra que no fue cortada por manos humanas representa al reino de Dios
que no es de origen humano. Esa piedra que sale del cielo, cortada no por mano. Esa roca, esa piedra que es Cristo, que es cortada de salida del cielo, haciendo referencia a aquel nacimiento del Señor Jesucristo, la segunda persona de la deidad, el cual tomó una naturaleza humana y en la persona divina abrió una hipostasis de subsistencia, en el cual se inserta otra naturaleza, aparte de la naturaleza divina que eternamente le corresponde. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, y aquel verbo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice que aquel verbo se hizo carne, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, muy bien. La unión hipostática, ¿no? Sí. Entonces estamos viendo de que, sí, lo has dicho muy bien, esta piedra demuestra la eternidad y la inmutabilidad. Ahora, léeme en Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Ahí léelo de Amén, pastor. Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre, y todos ellos se envejecerán como una aventura. Ok, acá hemos hecho, he parado la enseñanza para tomar la expresión manos, que figura al Dios Espíritu omnipotente, que se expresa como si tuviera un rasgo humano. Y esto es muy importante enseñarlo. ¿Por qué? Porque cuando dice la escritura sagrada en Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, cuando se le pregunta a muchos cristianos, ¿cuántos ojos tiene Dios? Te dicen 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cuántas manos tiene Dios? 2 manos. Y asocian la semejanza en Génesis 1:26 como si Dios fuera como el hombre. Y el problema está en la falta de doctrina, de enseñanza. Cuando la Biblia dice hagamos al antropo, al hombre, a nuestra imagen, en primera instancia es la moral, la santidad, la justicia que Dios da al hombre. Y cuando dice conforme a nuestra semejanza, ahí el Altísimo le está delegando al hombre un poco de autoridad. Por eso el versículo continúa y enseñorees. Si no tienes autoridad, no lo puedes hacer. Enseñoreese sobre quién? Sobre los animales. Amén. ¿Cómo lo harías si no tienes autoridad? ¿Qué te van a obedecer? Entonces Dios le delega al hombre autoridad para que en el primer paraíso le obedezca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Amén, pastor. Estamos viendo lo que es el antropomorfismo.
Los antropomorfismos aparecen en el Antiguo Testamento y se refiere al Dios Espíritu expresándose con rasgos humanos para que la mente del hombre lo entienda. La palabra antropomorfismo en su etimología proviene de tres componentes griegos: antropos, hombre o ser humano; morfe, forma o apariencia. Se usa en palabras como metamorfosis, una forma. También se usa en el poliformo, muchas formas. Ismos es una acción, un sistema. Antropomorfismo es la acción que el Dios Espíritu se atribuye de forma humana para que un hombre pecador como yo, limitado, pueda entender. Amén. Amén, pastor. Pero realmente es en general. Cuando Dios dice, el que dio el oído no oirá, se está refiriendo Mm. que Dios escucha las oraciones de su pueblo. ¿Alguna pregunta, mi hermano Brian Gutiérrez? Ninguna, pastor. Mm.